Ok. Hola, buenas noches. Aquí estamos de nuevo, ¿verdad? Eh, con las enseñanzas de los miércoles. Y vamos a ver un tema hoy, con el favor del Eterno, ¿verdad? Que Él nos vaya guiando, ¿verdad? La verdad, el ayuno y Yom Kippur. Esto se me está cambiando, no sé por qué. Espero que nada más sea esa. Muy bien. Entonces, pues vamos a orar para dar comienzo. Y pues que el Señor nos ayude a comprender esto, porque vamos a un tiempo muy especial, un tiempo que es muy importante, ¿verdad? En la palabra, y pues que el Eterno nos vaya guiando. Bendito Abba, te damos gracias por tu misericordia. A ti nos encomendamos en esta tarde, en esta noche, que todo se haga de acuerdo a tu propósito y que todo sea para edificación de tu quejilá, de tu congregación. En el nombre de Yeshua HaMashiach que oramos, te damos tantas gracias por lo bueno que has sido. Gracias por la expiación que ha sido a través de Yeshua para nuestras vidas. Y gracias por este tiempo de arrepentimiento y gracias, Señor, por las fiestas de otoño, porque confiamos y esperamos en tu segunda venida para salvación de todos nosotros que estamos en este mundo aún. Gracias te damos, Señor, en nombre de Yeshua. Amén y amén. Muy bien, pues vamos a empezar. Hemos estado con esto de Emet, ¿verdad? Que es verdad en hebreo. Y vemos cómo es que empieza, ¿verdad? Esta palabra como Aleph y termina en Taf, pero en medio está Mem. Y sabemos que tiene que ver la verdad, según la palabra del Eterno en el hebreo, dice desde el comienzo fluyendo hasta el final. Esa es la verdad, según el contexto bíblico. Y así tiene que ser, que nosotros conozcamos, que vayamos escudriñando, ¿verdad? Poco a poco para ir abrazando las verdades que la palabra del Señor nos da. Porque el esfuerzo va a tener su recompensa. Pues la palabra nos enseña, por medio de nuestro Mesías, que la verdad lo que va a hacer es hacernos libres. Y eso requerimos, ser cada vez más libres en cada área de nuestras vidas y que el Señor se glorifique en ello. Muy bien, pues vemos, ¿verdad? La obediencia a la verdad. ¿Por qué? Porque el Elohim es verdad. En esto, ¿verdad? Vimos la semana pasada y va a ir juntamente con la enseñanza de ahora, ¿verdad? Lo que decía Daniel 7:25. Dice, y hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos, que en el contexto bíblico quiere decir festividades, fiestas solemnes o solemnidades. Entonces, esta última bestia de Daniel, porque está hablando ya de tiempos apocalípticos también, ¿verdad? La última bestia, este sistema que está imperando, ¿verdad? Y va a hacer y ha tratado, ¿verdad?, de cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempos y mitad de un tiempo. Todo esto, ¿verdad?, lo vemos que la palabra del Señor nos enseña por medio de Pablo, que nosotros debemos ser conocedores de los tiempos. En 1 Tesalonicenses 5:1 dice así: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que os escriba, porque ustedes ya tienen el conocimiento. Entonces la palabra nos enseña también, a través de nuestro Mesías, que debemos de tener, ahora sí que entender los tiempos que estamos viviendo, saber cuándo la higuera está dando su brote, cuándo está el tiempo cerca, y cómo es que sin falta, con completa fidelidad a lo que el Señor ha establecido, Él hará cumplir su palabra. Y nosotros estamos esperando que se cumpla, ¿verdad? Que se cumpla en esta venida de nuestro Mesías para rescate de todos nosotros. Que vemos que las cosas pudieran empeorar, que la economía se cae, que pueda haber guerras por allá, rumores de guerras por otras partes, que se empeoran las cosas, que si la maldad se aumenta. ¿Saben qué? Si todo eso tiene que suceder, está en completa y total autoridad de nuestro Señor. Entonces no tenemos nada de qué temer, sino al contrario, estar verdaderamente sujetos a Él, guardados por Él, y así como lo dice su palabra, ¿verdad?, que nosotros debemos de estar, ahora sí que, caminando bajo el abrigo del Altísimo, y no tenemos de qué temer. Todo lo que pueda suceder en nuestras vidas está en autoridad de nuestro Señor. Entonces confiemos y tengamos shalom, ¿verdad? Porque Él es el que guarda a su pueblo Israel. Bendito es el Señor. Bueno, entonces vemos, ¿verdad?, que todo esto ahora sí que ha sido confabulado, ¿verdad?, para engañar
quitar los tiempos correctos de la palabra de Dios, lo que se ha conocido en griego como kairos. Nosotros lo sabemos que en la palabra del Señor lo enseña de sus moed o moadim, ¿verdad? Que quieren decir sus tiempos, sus estaciones, fue traducido, pero demerita la traducción de estaciones, porque si bien son estaciones, no es como nosotros lo pensamos, sino que tiene que ver en el contexto bíblico con las estaciones establecidas para las festividades de Yahweh. Vamos a ver, cuando vemos en Génesis 1:14, y ahorita es bien, ahora sí que oportuno hablar de este tema, porque estamos precisamente, ahora sí que cursando el tiempo profético de las solemnidades de otoño, de las fiestas de otoño, donde nosotros este fin de semana pasada, el viernes en la tarde, escuchamos los trompetazos porque era el tiempo de trompetas, el primer día del 7º mes bíblico, según lo que dice la palabra del Señor. Y recordamos que proféticamente se habló de cuando sea el sonar de la trompeta, el gran trompetazo, ¿verdad? Estamos hablando de la venida de nuestro Señor. Todo esto es un tiempo de bodas, todo esto es un tiempo de prepararse de la novia. Ya vimos esto, ¿verdad? Lo hicimos en festejo este viernes pasado, y estamos contando los 10 días para que llegue el día de la expiación, del perdón, el día del arrepentimiento, y también conocido como el día del ayuno. Y de hecho vamos a tocar ese tema el día de hoy, si el Señor nos lo permite, ¿verdad? Entonces, todo esto tiene que ver con esta segunda venida del Señor y cómo es que se prepara la novia. ¿Cómo es que se prepara la novia? ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que sus vestimentas deben de ser sin mancha, sin arruga, debe estar inmácula, sin contaminación, verdaderamente purificada con el agua que es su palabra. Entonces la palabra del Señor es clara en todo este sentido, como las vírgenes, ¿verdad? Están preparadas con su aceite, que el aceite representa esa unción que se debe de tener, que tiene que ver con fe, que tiene que ver con la palabra del Eterno, tiene que ver con que nosotros estemos verdaderamente, ahora sí que porque lo esperamos y teniendo esa reserva que se debe de tener, con todo lo que implica lo que es el aceite. Vamos a ir a Génesis 1:14 y vamos a ver, conectándolo con Daniel 7:25 y también 1 Tesalonicenses 5:1, cómo es que habla de los tiempos. Elohim dijo: sean las luces en el firmamento del cielo para dar luz a la tierra, para dividir el día de la noche, que ahí está hablando de tiempos, sean por señales para las estaciones, que ahí viene la palabra moed, días y años, que tiene que ver con tiempos también. En el Salmo 104:19 dice: hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. Entonces vemos que ahora sí que los astros, el mayor y el menor, como lo dice la palabra, son para señalamientos, son señales que el Señor ha puesto para su pueblo. Ahora, que las señales, ¿verdad?, que el Señor puso se usen de una mala manera, bueno, pues ese es otro tema. Lo que la palabra del Señor dice: hizo la luna para los tiempos señalados. Y entonces ahí es donde nosotros vemos cómo es que la palabra del Eterno habla claramente que está hablando de tiempos señalados por Él. Y ahorita vamos a ver los versículos. Vemos, ¿verdad?, que de Génesis 1:14, ¿verdad?, a ese moed que acabamos de leer son estaciones, entre comillas. Dice el diccionario cristiano, tanto el Vine, ¿verdad?, que es de contexto bautista, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice: lugar acordado de reunión. El significado de moed se encuadra dentro del contexto de la religión de Israel. Y claro que sí, es así, entendiendo, ¿verdad?, en el buen sentido de lo que es religión. En primer término, las fiestas llegaron a conocerse como fiestas señaladas o prefijadas. Ambas acepciones de moed, tiempo fijado y lugar fijado, el denominador común es la reunión. Entonces es un lugar donde se designa el tiempo en que el pueblo se va a reunir. Y dice, de los tres significados, el más fundamental es tiempo determinado.
Entonces, con esto nada más deberíamos entender que no es cuando nosotros queramos. Debemos entender que para el Eterno, nuestro Padre, sí es importante los tiempos, porque son tiempos designados por Él. No podemos pasar por encima de ellos y decir eso no tiene importancia, eso es lo de menos, lo importante es que somos salvos, Jesucristo me ama, Él es mi... No, espérenme. Todos esos argumentos tienen su lugar y pueden ser verdad, pero no podemos revolver la verdad de que hemos sido salvados por gracia, por su misericordia, con las cosas que están en el corazón del Señor para todos los que son su pueblo, para todos los que han sido salvados por gracia y misericordia. No revolvamos las cosas. Dios, el Eterno, Elohim, es un Dios de orden, y así es como tenemos que recibir las cosas. El orden, ahora sí que determinado, predeterminado por nuestro Padre. Cuando nosotros vemos esto, ¿verdad? En Levítico, en Vayikra 23, 1 al 4, aquí es muy interesante cómo lo menciona. Pongamos atención, porque vamos a analizar estos versículos. Dice, habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles. Desde aquí empieza el primer, ahora sí que, problema para una mente occidental. Mira, es que son para los hijos de Israel. Pero si nosotros nos vamos a lo que la palabra del Señor dice en el Nuevo Testamento acerca de quién es Israel, nos vamos a dar cuenta que el Señor derramó su sangre en ese madero para hacerse un pueblo para sí. Y dice que nosotros, al ser comprados con su sangre, en Efesios 2, hemos sido ahora sí que injertados, puestos juntamente con el pueblo de Israel. Ahora somos conciudadanos de los santos, somos de los que sí tienen ya una ciudadanía, no los que no tienen ciudadanía o que pertenecen a las naciones del mundo, sino a la nación predestinada por el Eterno para ser salva. Y esa nación es Israel. El contexto bíblico lo dice. Entonces, juntamente con Romanos capítulo 11 y Efesios capítulo 2, está muy claro que nosotros somos Israel. Y sabemos, ¿verdad?, que la salvación es para el pueblo de Israel. La palabra del Señor dice en Mateo 15, 24, si no me equivoco, ya no me acuerdo, ¿verdad? Bien, dice la palabra muy claramente, Yeshua el Mesías vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Bueno, muy bien, pero sigamos aquí. Entonces, hablan los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Yahweh, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas: 6 días trabajará, mas el 7º día será de reposo, santa convocación. Otra vez, ningún trabajo haréis, día de reposo de Yahweh en donde quiera que habitéis. 4, estas son las fiestas solemnes de Yahweh, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. El énfasis aquí es en sus tiempos, así como venimos diciendo, ¿verdad?, desde Génesis 1:14, Daniel 7:25 y también 1 Tesalonicenses 5:1 y más, ¿verdad?, que habla de los tiempos designados. Ahora, cuando nosotros vemos que Vayikra, o sea, Levítico 23 del 1 al 4 nos enseña, vamos a ver, las fiestas o Moadim, la palabra Moed está implícita, está escrita en el original, en Levítico 23. Estas son las fiestas. Aquí dice, estos son los Moadim, que viene de Moed, de Génesis 1:14. ¿Recuerdan? Que de ahí dice que fue traducido como estaciones. Pero dice, la luna, los cielos, la luna, las estrellas son una señal para mis fiestas, para mis Moadim, para mis Moed, ¿sí? Y lo vimos también en el Salmo, ¿verdad? Como es que la luna es para señal de los tiempos. Entonces, tanto en el 2, en el 3 y en el 4 del capítulo 23 de Levítico, dice las fiestas solemnes de Yahweh. Día de reposo es de Yahweh. Las fiestas solemnes de Yahweh. Entonces, cuando hay una mención acerca de que son las fiestas de los judíos, hay un error ahí. Hay un error que es establecido, ¿verdad? Se hace ver como error, porque la Torá del Eterno establece que las fiestas o Moadim son de Yahweh, son de Él.
son dadas al pueblo de Israel, son dadas a su pueblo para que las festeje, pero son de Él. Él es el que establece las fiestas. Él es el que establece los tiempos de las fiestas. Aún, ¿verdad? Él establece los sacrificios que iba a haber en las fiestas. Él fue el que estableció que en las fiestas no se iba a trabajar. Él fue el que estableció que las fiestas se tienen que proclamar. Las fiestas son de Él y no se pueden cambiar. Son tan estrictamente, ahora sí que establecidas por Él, que aún están salvaguardadas, porque la palabra del Señor muestra que nosotros no tenemos como humanos, ¿verdad? Ninguna institución ni persona tiene ningún derecho ni autoridad para quitar ni poner de su santa palabra, de las sagradas escrituras. Entonces, vemos que las fiestas o Moadim son de Yahweh. Sigamos. Las fiestas o Moadim son santas o Kadosh, son santificadas, son apartadas, son diferentes, no las puedes mezclar. Dice en Levítico 23, 2, 3 y 4, son santas convocaciones. Santa convocación, hablando del Shabbat, y dice convocaciones santas. Entonces vemos que son de Él y son Kadosh, son de Yahweh y son Kadosh. No son nuestras, no son de los judíos, no son de nadie más que de Él. Y Él las ha dado, Él las ha presentado delante de su pueblo para levantar la honra de Él mismo. Amén. Espero que se entienda hasta ahí. Muy bien. Cuando nosotros vemos las fiestas o Moadim, son en sus tiempos. Y esto es muy importante. La palabra misma Moadim, que viene que ahorita la estudiamos en el diccionario, implica tiempo designado para reunirse. Tiempo designado para reunirse. Esto es muy importante, porque dice la palabra de Dios que tiene que ser donde quiera que estés, en cualquier lugar que sea tu asentamiento, tú tienes que acudir a reunirte en el tiempo designado. Así es como la palabra del Señor lo establece. En el 23.2 dice, estos son mis tiempos señalados. La Biblia textual lo marca. 23.4, convocaréis en sus tiempos. En sus tiempos. ¿Sus tiempos de quién? De Yahweh. Entonces esto es tan importante, porque nosotros establecer algún festejo que le quisiéramos darle una connotación bíblica, ¿sí? Cualquier tiempo que nosotros designemos para darle una connotación bíblica a ese tiempo, estamos yendo en contra de lo establecido por el Eterno. Entonces es algo muy importante. No quiere decir que no podamos hacer algún festejo, ¿verdad? Por ahí, y que nosotros oremos y que le demos gloria al Eterno. No nos confundamos. Pero los tiempos establecidos por Yahweh, nuestro Abba, ¿sí? Son tiempos proféticos. Si nosotros cambiamos los tiempos, estamos cambiando lo que Él ha profetizado. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que poner un freno. No podemos hacerlo. No podemos hacer una convocación, ¿verdad? Y mucho menos al son de trompeta, para nosotros festejar cosas que no tienen un sentido profético bíblico. ¿Sí? Eso es muy importante. Muy importante. No erremos en este asunto. Entonces, nosotros vemos que también dice en Levítico 23, en los primeros 4 versículos, y deben ser proclamadas por nosotros. La proclamación de las fiestas del Eterno es ahora sí que es una instrucción que se nos está dando a nosotros. Proclamemos las santas convocaciones nosotros, los hijos de Israel, los que hemos sido comprados con la sangre de Yeshua, nuestro Mesías, donde quiera que habitemos, dice el versículo. Entonces nos damos cuenta, los tiempos señalados por el Eterno, yo lo veo como ya muy obvio, algo que establece el Eterno, que va a tratar de hacer su enemigo, nuestro enemigo, que se le ha conocido como Satanás o el diablo, que el Señor le reprenda en el nombre de Yeshua HaMashiach y que nos guarde de todo mal, ¿sí? Esto es bien importante. ¿Qué es lo que va a hacer?
distorsionar la verdad establecida por el Padre. En todos los aspectos se distorsionan las cosas, ¿sí? En todos los aspectos. Ese es su trabajo y ahora sí que todos esos espíritus malignos vienen a querer sabotear, ensuciar, contaminar lo que es puro, lo que es verdadero. ¿Sí? No nos debería de sorprender. En todos los aspectos de la vida, lo que establece la palabra de Dios, el trabajo, ahora sí que vamos a decir, el trabajo de Satanás, que el Señor le reprenda, ¿sí? Es distorsionar lo establecido por el Padre. Por todos lados. Cuando nosotros vemos que nuestro Mesías es tentado en el desierto, se utiliza la palabra y es distorsionada la verdad para hacer caer a nuestro Señor. Pero es obvio que no iba a caer, ¿verdad? Porque Él es literalmente la Torá viviente. ¿Qué hizo con Eva, verdad? En el Edén, distorsionar la verdad establecida por el Eterno, por el Padre, ¿verdad? Para que la mujer creyera que se dijo algo, pero no era así. Siempre la distorsión de las cosas. Y el Señor, si algo, ¿verdad? Nosotros podemos decir que le caracteriza a nuestro Abba, a nuestro Señor y Dios, nuestro Elohim, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es que Él es completa y totalmente Kadosh. Él es santo, Él es apartado, Él es sin contaminación, Él es completamente ajeno al error y al pecado, a todo, ¿verdad? En lo que nosotros estamos tan expuestos. Él es completamente separado, ¿sí? Entonces no va por un bonito pensamiento de flexibilidad humana, ¿verdad? Ahora sí, contaminar sus cosas santas. Entonces, ¿qué dice? Las fiestas son en sus tiempos señalados por el Padre. Alguna vez no voy a mencionar el autor, ¿verdad? Pero alguna vez una persona me regaló un libro que hablaba acerca del día de reposo. Y él llegó a la conclusión de que el día de reposo podría ser en cualquier día de la semana, que lo importante es la actitud del corazón. Cuando nosotros estamos diciendo eso, estamos diciendo que la palabra del Señor se puede doblar poquito. La palabra del Señor se puede adaptar un poquito a nosotros. Y no es así, ¿verdad? Aunque pudiera ser un sentimiento bonito o bueno, decir, no, es que no quiero cargar a los hermanos, que es en un día. Acuérdense, nosotros no somos más buenos que Elohim. Nosotros no tenemos más bondad ni más misericordia. El Señor es el que establece las cosas. Y nosotros en fe, y esto es tan importante lo que se va a comentar, en fe, sin fe, no se puede agradar al Señor. Por fe es que somos salvos. Por fe es que obedecemos su palabra, ¿sí? Por fe es que nosotros queremos establecer que el día de reposo que Él designó, nosotros lo vamos a tomar. Entendiendo que Yeshua, nuestro Mesías, Jesucristo, como lo hemos conocido, ¿verdad? Él es Señor, amo y Señor del día de reposo. Y es establecido que sea en el tiempo designado. No es cuando nosotros queramos, aunque nos cueste trabajo, ¿sí? Es como Él lo ha designado, ¿sí? Entonces hay cosas que son difíciles en la palabra. El Mesías vino a agudizar esto. Supongamos en uno de los mandamientos, el cuarto es vas a guardar el día de reposo. Pero cuando nosotros hablamos del séptimo, estamos hablando de no adulterarás. Y el Señor dice, ¿sabes qué? No es suficiente que no tengas intimidad con otras mujeres que no sean tu esposa. También, si tú codicias en tu corazón, y tomando en la palabra de Dios el 10º mandamiento, si tú codicias en tu corazón otra mujer, ya adulteraste. Entonces nosotros como humanos decimos, ¿sabes qué? Esto es muy difícil, pero la palabra del Señor nos enseña que para nosotros pudiera hacerlo, pero para Él todas las cosas son posibles. Y así es como nosotros tenemos que estar en dependencia de Él, dar esos pasos de fe en cada cosa. Y confiando en que aún en los días festivos que la palabra del Señor nos da, sus tiempos señalados, Él va a proveer para que tú puedas guardar estos tiempos, va a proveer para que no te falte el alimento ni tampoco a los tuyos en tu familia, pero se tienen que dar pasos de fe, pasos de confianza.
pasos de confianza, el entender que la palabra nos deja una enseñanza bien profunda y bien bonita cuando el maná del cielo empieza a bajar para poder alimentar a su pueblo. Pero el sexto día se dio doble porción. No te afanes por querer acumular, porque se va a echar a perder, aún se puede engusanar, ¿sí? Pero el sexto día, ¿verdad? Ningún día se podía acumular, pero el sexto día el Señor daba para 2 días alimento y no se echaba a perder, porque el Señor estaba estableciendo que se iba a proveer para su día santo, para su día de comunión con Él. Todo esto tiene que ver con todas sus fiestas. Son tiempos designados por Él y son tiempos para que el pueblo del Señor tenga esas citas divinas con su Hacedor, con su Salvador. Entonces, por eso es tan importante que nosotros lo veamos así como es. Entonces, cuando nosotros vemos Emet, el ayuno y Yom Kippur, vamos viendo qué es lo que dice la palabra. En Génesis 6, 13, 14, ahí se utiliza algo, esta palabra de Kippur, por primera vez en la Biblia se utiliza con, ¿verdad? Su raíz, que es kapar, ¿verdad? Y dice así en 6, 13, 14, y Elohim dijo a Noah, es decir a Noé, el tiempo de todo hombre ha venido ante mí, pues a causa de ellos la tierra está llena de iniquidad. Por cierto, la iniquidad, cuando se traduce en griego, tiene que ver con una palabra que es alguien que está sin ley, alguien que es rebelde, alguien que no se quiere someter a la instrucción dada por Elohim. Y dice, yo los destruiré a ellos y a la tierra. Hazte un arca de madera cuadrada, harás el arca con compartimientos y la cubrirás con brea por dentro y por fuera. Entonces, cuando se está hablando de que Noé tenía que hacer esa arca de madera, dice la palabra de Dios que se le tenía que poner brea y estaba, ahora sí que, Kippur, kapar, por fuera y por dentro, para que el agua, que era lo que iba a traer el juicio a toda la tierra conocida, ahora sí que no hiciera estragos ahí en esa arca, que en esa arca hubiera salvación. En esa arca había salvación. Las personas que se salvaron fueron las que estaban dentro. Los animales que no fueron objeto de este juicio tan severo son los que estaban dentro del arca, pero tenía esa particularidad, era de madera y estaba cubierta. ¿Será que es casualidad que el Señor fue clavado en un madero? ¿Sí? ¿Y cómo fue el madero? Cubierto con su sangre también. Y nosotros hemos puesto nuestra confianza en ese sacrificio de nuestro Mesías, que fue clavado en ese madero y derramó su sangre para la salvación de muchos, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante. Aquí está la palabra expiación, que es kapar, que viene ahí lo que nosotros conocemos como Yom, que es en hebreo día, y Kippur, que tiene que ver con con cubrir. Vamos a ver. Yom Kippur, el día de expiación. Cuando nosotros lo vemos también en Levítico 23, ya vimos Levítico 23 del 1 al 4, donde se establecen los Moadim, las solemnidades, las fiestas del Señor, que son sus tiempos designados. Y la sexta fiesta que él está hablando, vamos a recordar bien rápidamente, las 4 primeras fiestas, ¿verdad? Que es Pesaj o Pascua, que es los Kamatzot, que son los panes sin levadura, ¿sí? Bikurim, que tiene que ver con primicias, los primeros frutos, ¿sí? Y Shavuot, que tiene que ver, ¿verdad?, con la fiesta de las semanas. Las primeras 4 tienen que ver con la primavera. En la fiesta de Shavuot se da el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Entonces, en estas 4 que son de primavera, son literalmente, ¿verdad?, ya fueron cumplidas en Yeshua el Mesías. En fe, y porque para el Señor no hay tiempo, todas las fiestas ya fueron cumplidas en Yeshua el Mesías. Pero en carne, que haya venido Él, ¿verdad?, fue para las primeras 4.
Las otras 3 son proféticas. Son proféticas, así como lo dice Colosenses capítulo 2, versículo 16 y 17, que hablan acerca que los tiempos, ¿verdad? Que habla de lunas nuevas, habla de Shabbat, de comida, de bebida, que nadie te juzgue, ¿verdad? De fiestas, de solemnidades, porque dice, son sombra de lo que ha de venir. Eso es muy importante entenderlo, porque Colosenses se escribe después del año 60, ¿verdad? Entonces ya tenía por lo menos 25 años que el Señor había muerto, había sido levantado por el Espíritu, ¿verdad? De la muerte en resurrección, y fue levantado a los Shemayim, dice la palabra, a los cielos. Entonces ya habían pasado como 25 años y Pablo, claro que no era un ignorante de los tiempos, no cometió un error, sino que estaba diciendo, estas son cosas, ¿verdad? De las que han de venir. Habla de un futuro que ha de venir. Entonces, ¿de qué está hablando? De que el Shabbat, el día semanal de fiesta, ¿verdad? Se cumple en la segunda venida del Mesías, porque representa ese Shabbat. Nosotros cada Shabbat, el viernes en la tarde hasta al anochecer, hasta el sábado al anochecer, nosotros recordamos que nuestro Señor va a venir y que va a reinar en el séptimo día, es decir, en el milenio, ¿verdad? En el milenio. Entonces nosotros vemos que el Shabbat tiene una representación, una ejemplificación profética para el milenio. Sabemos que en Yeshua, en Cristo, Él es nuestro reposo, el reposo de las obras para salvación. Ya no hacemos nada para ser salvos, porque somos salvos a través de sus hechos, ahora sí, de su obra que Él hizo. Nosotros no tenemos ese problema. Sabemos que toda la obediencia que nosotros pongamos, todo el empeño que pongamos para obedecer, es porque le amamos y estamos agradecidos. No tiene que ver con la salvación. Comprendemos muy bien, ¿verdad? Por lo menos hasta donde creemos que es necesario, ¿verdad? Comprendemos bien lo que tiene que ver que hemos sido, ahora sí que expiados, ¿verdad? Como dice la palabra del Señor, que hemos sido redimidos, ¿verdad? Hemos sido, ¿verdad? Comprados con su sangre, ¿verdad? Por sus méritos, no por obra, para que no haya jactancia, ¿ok? Entonces, vemos que las primeras 4 de primavera se cumplieron y las siguientes 3 son proféticas, así como lo dice Colosenses 2, 16, 17, ¿ok? Y todas son cumplidas en Yeshua nuestro Mesías, todas completamente. Entonces, al son de trompeta, lo acabamos de festejar la semana pasada, el viernes, es que Él viene, pero el juicio comienza por su casa. Y la casa del Señor, su pueblo, tenemos que vivir en humillación delante de Él. Por eso es que se hace el juicio de la casa en Yom Kippur, el día de la expiación. Pero vamos a ver un poquito más. Y dice, ok, en Levítico 23, 27, en su sexta solemnidad designada, a los 10 días de este mes séptimo, será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas. Entonces, vimos que el viernes, es decir, el sábado fue 1, el domingo 2, ¿sí? El lunes 3, martes 4 y hoy es, ¿qué? Día 5. Entonces, de hecho estamos comenzando el sexto día. ¿Qué quiere decir? Que aquí al domingo en la tarde va a ser el día 10, el inicio del día 10 en el ocaso del domingo. Entonces ahorita estamos a la mitad. Estos días, desde trompetas hasta Yom Kippur, en estos 10 días se les ha conocido como los días de terror, 10 días de terror, 10 días de incertidumbre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se sabía, después del festejo, que no se permite ni lloro ni lamento, porque es de alegría, de las trompetas, viene el día donde nosotros, ¿verdad? Como pueblo, estamos a expensas de la misericordia del Señor. Y era cuando nos entregaban los sacrificios. Nosotros sabemos que nuestro sacrificio es acepto, porque es Yeshua mismo, el Hijo amado, el que se entregó, ¿sí? Pero es verdad que el pueblo aún tiene pecado. Y esto es por lo que nos lamentamos. Esto es porque no es digno de nuestro Dios que su pueblo estemos fallando en tantas cosas.
pero sabemos que Él es misericordioso y que Él nos quiere santificar, Él nos quiere perfeccionar, dice la palabra, que maduremos. Entonces, este tiempo es el tiempo designado para que nosotros como pueblo estemos en un mismo sentir. Estemos verdaderamente pidiendo perdón como pueblo. Esto me bendice mucho cuando nosotros leemos la oración de Daniel, del profeta Daniel en el capítulo 9, que empieza a interceder y él se cuenta juntamente con todo el pueblo, porque él era parte del pueblo y pedía perdón por los pecados del pueblo y por los de él también. Y ahora sí que decía, perdónanos, ¿sí?, por nuestros pecados. Aunque yo podría decir, ¿sabes qué? Probablemente yo no ¿cómo se dice? Robado, ¿sí? Pero sé que en el pueblo se ha robado. Entonces yo le pido perdón al Señor, perdónanos porque hemos robado. Yo no he adulterado, nunca he engañado a mi esposa, pero yo sé que pudiera haber, ¿verdad?, adulterio en el pueblo. Y yo pido perdón, Señor, perdóname porque hemos adulterado delante de ti. Perdóname porque hemos codiciado. Perdónanos porque hemos chismeado, hablado cosas que no sabemos. Hemos dado testimonio falso. Perdónanos por la deshonra a los padres. Perdónanos por tantas cosas, por la violencia. Perdónanos por ahora sí, por la ingratitud, por no hacer el bien, sabiendo que lo hacemos. Perdónanos porque en ocasiones no te servimos con gozo y con alegría de corazón. Tantas cosas que hay que pedir perdón. Perdónanos por fornicarios, porque en el pueblo hay fornicación. Perdónanos por todo el pecado que hemos cometido. Entonces, en esa actitud, ya no por el perdón de mis pecados para salvación de mi vida. No. Ya eso yo sé que en Yeshua nuestro Mesías nosotros hemos sido perdonados, hemos sido salvos, hemos sido justificados del pecado. Pero como pueblo seguimos cometiendo errores, seguimos estando en pecado. Y hay un proceso, ¿verdad?, de santificación. Y bendito sea el Señor, sabemos que estamos en su mano y estamos bajo su autoridad y que Él nos está ahora sí que limpiando, madurando, llevando a una vida de más dignidad delante de Él. Eso es lo que habla Yom Kippur. En este tiempo nosotros debemos humillarnos como pueblo, como que sí somos parte de Él. Y yo, ¿verdad?, yo personalmente me tengo que hacer uno con el pueblo. Cada uno de nosotros hacernos uno, porque somos un pueblo comprado con una sangre preciosa. Y debemos estar en la misma fe, en el mismo sentir, en la misma enseñanza, con el mismo Padre, en la misma tevilá. ¿Qué quiere decir? Sumergirse en agua, en la misma fe de sumergirse en agua y ser bendecidos en el mismo nombre, en todo siendo el pueblo del Señor. Esto es bien importante. Cuando nosotros vemos esto, ¿verdad?, que viene la palabra Kippur, que ahí se pone el día de expiación, el día de Kippur, dice la palabra que es expiación, y la palabra expiación tiene como raíz kafar, que es cubrir, así como el arca de Noé, ¿verdad?, que fue cubierta con brea. Y dice específicamente betún, dice figurativamente, que es la connotación general en la palabra del Señor, porque se aplica en diferentes cosas: expiar o condonar. Fíjense qué importante: aplacar o cancelar. Era el tiempo en que se aplacaba la ira del Señor y no iba con juicio por el pueblo, porque era acepto el sacrificio que se estaba dando. Anular. ¿Qué quiere decir? Anular todo lo que está en contra de nosotros por nuestra desobediencia, ¿sí? Apaciguar la ira, aplacar, corregir, evitar, limpio, pacto, perdonar. Por eso también se conoce como el día del perdón. Propicio, purificar, reconciliación, y esto es bien importante. Un tiempo de reconciliación de nuestro Elohim con su pueblo. No, Marcos, estás mal, que porque ya somos salvos. No estoy hablando de salvación en este momento. Estoy hablando de que el pueblo que ha sido salvo y ha cometido error, ha errado, ha desobedecido, ¿sí?,
necesita reconciliarse con su Elohim. Eso es lo que sí estoy diciendo. Reconciliar satisfacción, la satisfacción de Él con su pueblo. Y claro que nosotros nos presentamos delante de Él con la sangre del Cordero. Y somos verdaderamente, ¿verdad? Una satisfacción para nuestro Dios. Porque emanamos el olor fragante del conocimiento de nuestro Mesías, Yeshua. Hemos sido cubiertos con Él. Con su sangre preciosa nos ha limpiado. Dice la palabra, ¿verdad? Nos enseña acerca de cómo es que nosotros somos cubiertos, somos vestidos del Mesías, somos vestidos de su Hijo amado. Nosotros somos una imagen de nuestro Mesías. ¿Por qué? Por pura misericordia. No porque seamos como Él fue. Bueno, fuera, allá vamos, ¿verdad? Ya le veremos cara a cara y vamos a poder, ahora sí que, ser más como Él. Pero por su misericordia y ahora sí que por sus méritos, como hemos puesto nuestra confianza en Él, somos cubiertos de Él delante del Padre. Y por eso es que a nosotros se nos ha aceptado, ¿verdad? Hemos sido reconciliados. ¿Ok? Este tiempo es para eso. Este tiempo es para que nosotros como pueblo, como Israel, vayamos delante del Señor y nosotros seamos perdonados en todo nuestro pecado como pueblo. Todo nuestro pecado como pueblo. Y esto es una bendición bien grande, porque nosotros entendemos que el Señor nos hizo un cuerpo y Él es la cabeza. Pero cuando el dedito chiquito se duele todo el cuerpo. Por eso es que hace esa ejemplificación Pablo, para que nosotros podamos comprender que somos parte de un cuerpo, somos parte de un pueblo, y todas las debilidades del cuerpo, son debilidades nuestras, porque somos parte de Él, y el Señor quiere perfeccionarnos. Dice la palabra de Dios a través de Pedro que somos como para hacer esa casa donde habita el Señor, como piedras vivas. Y cada piedra tiene su forma y es exclusiva para hacer ahora sí que la habitación. Pero tenemos que entender que cada uno de nosotros tiene su lugar. Y si uno ahora se adolece de algo, yo también. También si se goza de algo, yo también me gozo. ¿Sí? Y todos unidos en amor por la pura misericordia del Eterno. Pero aún ahora, desgraciadamente, seguimos teniendo pecado. Seguimos teniendo esas debilidades. Seguimos ahora sí que militando en la carne. Pero bendito sea el Señor, nuestro Adón Yeshua, nuestro Mesías, que nos ha ahora sí que comprado para Él y nos está santificando y nos está llevando a ser la esposa, tener las vestimentas adecuadas delante de Él, lino fino, verdaderamente sin mancha y sin arruga. Que el Señor tenga misericordia y sigamos siendo purificados con su palabra, con el agua que es su palabra. Muy bien, vamos a seguir. Cuando nosotros vemos también en Éxodo, en Shemot 30, 10 al 16, dice así: pues sobre sus cuerpos hará Aarón expiación una vez al año con la sangre de la ofrenda de la expiación por el pecado. Una vez al año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será santísimo para Yahweh. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, que cuando el sumo sacerdote iba con los sacrificios, vamos a seguir hablando acerca de los dos cabritos, ¿verdad? Los dos cabritos que se presentaban delante del Señor, que era uno Adonai, era uno para Adonai y era sacrificado, y otro era Azazel, en donde se ponían sus pecados y se les soltaba. Que pues sabemos también, ¿verdad?, que a uno era soltarse para que no volviera el pecado al pueblo, sino que se le soltaba y se le llevaba a un barranco y ahora sí que se le tiraba para que no volviera. Entonces todo eso tiene que ver con el día de la expiación. Lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿verdad? Pero aquí lo más importante es de que la sangre que se llevaba adentro, ¿verdad?, ahora sí que al lugar más kadosh, al lugar más puro, al lugar más limpio de todo lo que era el arca o el templo, perdón, ¿cómo se dice? El tabernáculo, o lo que es la cabaña, la gran, ¿cómo se llama? Ay, perdón, se me fue la palabra.
la tienda, ¿verdad?, de reunión y lo que era el templo, al lugar más santo donde estaba la presencia del Señor, estaba el arca del pacto y adentro había esa tapa que se le llamaba como caporet, de donde viene Kippur, de donde viene capar, ¿sí? Y ahí era donde se derramaba en los cuernos, ¿verdad?, esa sangre. Y ahí era donde se tomaba la decisión de si el pueblo era acepto o no. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de esto, por eso era tan importante y tan serio todo lo que se hacía ahí. Las vestimentas tenían que ser muy perfectas, ¿verdad? Porque del sumo sacerdote, y presentarse de la manera como estaba establecido, cada cosa en su lugar y cada sacrificio en su tiempo señalado para presentar esa sangre. Entonces sabemos que en Yeshua HaMashiach somos aceptos, bendito sea Él por siempre. Entonces, vamos a ver, dice en el 15, para cuando se iban a pagar, ahora sí que el medio cheque, el que también tenía que ver con la expiación, dice la palabra que ni el rico ni el pobre tenían que pagar más o menos, todos eran iguales. El rico no aumentará ni el pobre disminuirá del medio ciclo al entregar la ofrenda de Yahweh, para hacer expiación por vuestras almas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo emplearás para el servicio de la tienda de reunión. Y será para los hijos de Israel como memorial delante de Yahweh para hacer expiación por vuestras almas. Entonces se tenían que despojar, ¿verdad? Dar, y cada uno, ¿verdad? Era cada alma, cada persona, ¿verdad?, que tenía cierta edad tenía que pagar para poder ser expiado de su pecado. ¿Por qué se conoce como el día de ayuno? Esto es importante porque literalmente no dice que sea ayuno, pero tradicionalmente se sabía que era un ayuno. De hecho, el Nuevo Testamento, Pablo habla acerca de este día y ahorita lo vamos a ver. Dice, en Vallicra, en Levítico, en Bamidbar, que es Números 16, 29, 23, 27 y 29 y 29, 7 de Números, dice exactamente lo mismo: humillaréis vuestras almas. Cuando nosotros vemos esto, ¿verdad?, tenemos que entender lo que quiere decir humillar o afligir. En el 29:9 dice específicamente algo muy importante, ¿verdad? Dice, porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Así de importante era. Si tú eres parte de Israel, vas a afligir tu alma, ¿sí? Es lo que está diciendo. Te vas a humillar delante del Señor. ¿Por qué? Porque todos somos como ese corporativo, somos un cuerpo y todos tenemos que humillarnos delante del Señor. No hay excepción, todos. Ahí lo dice muy claramente, ¿verdad? En los versículos, todo el pueblo se tenía que humillar. Cuando nosotros vemos esta palabra, afligir, humillar, en los 4 casos es la misma palabra, aná, que es estar afligido, doblegarse, ser humillado, ser manso. A menudo aná expresa un tratamiento duro y penoso, ¿sí? Entonces, ¿por qué ayuno? Cuando nosotros entendemos lo que es el ayuno y por nuestra, ahora sí que por nuestra voluntad, nosotros cedemos a este llamado, no hay forma de humillarse más, que obviamente tiene que ser por dentro, ¿verdad?, de corazón. Pero cuando nosotros dejamos de comer y de beber, nosotros estamos humillando nuestra alma delante del Señor. Nosotros estamos humillando y sometiendo nuestro cuerpo delante del Señor. Y nosotros en esa humillación de abstenernos de beber, de abstenernos de comer, nosotros estamos ahora sí que diciéndole al Señor, ahora sí que me abstengo de estos placeres para yo someterme a ti, para clamar a ti y pedirte que perdones nuestros pecados. Ahorita vamos a hablar más del ayuno. Cuando nosotros vemos, ¿verdad?, esta imagen de Pablo, que su barco cuando iba a Roma encalla y se cae y se hunde, ¿verdad? Y que hubo mucho trabajo y mucho tiempo de aflicción porque los vientos eran contrarios y todo esto, ¿verdad? Vamos a ver qué dice, es en Hechos 27, en todo el capítulo 27 habla de esto, pero en el versículo 9 habla algo muy especial. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, dice así,
por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta, otra vez yéndonos al tiempo. Cuando nosotros estamos hablando de este tiempo, nosotros vemos que la palabra del Señor habla de un día de ayuno por medio de Pablo, que se seguía contando. Más o menos este era el año 59 después del Mesías. Estamos hablando que pasaron 25, 30 años de que el Señor fue levantado, hizo su obra, y todavía Lucas, ¿verdad?, que escribe esta carta, considera claramente el día del ayuno. El día del ayuno. Cuando nosotros vemos los historiadores, efectivamente la embarcación en la que iba Pablo en ese tiempo, todos los comentaristas dicen lo mismo, era en el tiempo de Yom Kippur. Era el tiempo del ayuno y se estaba contando, se estaba guardando y era necesario que fuera así, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el ayuno, vamos a ver los comentarios. Me llamó la atención, ¿verdad? La Biblia Kadosh, que podríamos decir, bueno, pues esa siempre lo va a considerar. Dice, navegar en septiembre era difícil e imposible en noviembre. Este hecho ocurrió entre septiembre y octubre en el año 59 después de la era de Cristo cristiana, que es Yom Kippur. La Biblia textual, es decir, el día de la expiación, 5 de octubre en aquel año. Fíjense qué curioso. En aquel año Yom Kippur cayó un 5 de octubre. Ahorita, ¿verdad? Creo que va a caer en el 28. ¿Sí estamos bien, Carola? Sí, creo que sí es 28 de septiembre, pero es dentro de esas fechas, ¿verdad? Dice, en la nueva versión internacional, es decir, el día de expiación, Yom Kippur, en septiembre, de manera que se acercaba el invierno. En la Biblia de las Américas, el ayuno, día de expiación, se observaba el día 10 del Tisri, que es octubre, dice en la Biblia de las Américas. Era peligroso navegar el Mediterráneo desde mediados de septiembre y se cerraba a la navegación desde mediados de noviembre hasta marzo. Mundo hispano, el ayuno que se menciona era el día, fíjense, y lo quise poner ahí porque dice, ¿cómo dice? Espero que alcancen a leerlo. El comentario Mundo Hispano dice, el ayuno que se menciona era el día judío del perdón. Y se fijan cómo se expresan, ¿sí? Y es un error. Nosotros ya aprendimos que el día del ayuno o de expiación no era de los judíos, era de Yahweh. Ajá. Sí, es el 28 y 29. Domingo 28, ¿verdad? Sí. Ajá. Sí, el día 28. En este año que es el 28 de septiembre. En el año que fue, ahora sí que anegó, ¿verdad?, que se hundió el barco de Pablo, se dicen los historiadores, que el 5 de octubre. Y dice, el día judío del perdón, expiación, que se celebra a principios de octubre. Y ya vemos que hay un error de cómo expresar, ¿verdad?, lo que son las fiestas del Eterno. Porque son del Eterno, no son de los judíos, no son de los adventistas, no son de los bautistas, ni de nadie. Son del Señor, son del Eterno. Amén. Muy bien, sigamos. Entonces, ahí vemos, ¿verdad?, claramente, ¿verdad?, cómo es que la palabra habla del día del ayuno y cómo es que se seguía practicando aún en los tiempos de Lucas, ¿verdad? El doctor Lucas, que escribe el libro de los Hechos, que hace esa recopilación de todos los viajes o de algunos de los viajes de Pablo, ¿verdad? Y ahí está establecido que se seguía practicando el día de ayuno, el día del perdón. Muy bien, vamos a continuar. ¿Cuándo vamos a ayunar? Entonces, eso es muy importante. Voy a hacer énfasis en esto para que no nos vayamos por otros lados. Es cuando el Señor establece. En Vayikra 16:29, es decir, Levítico, dice, en el séptimo mes, en el 10º día del mes, humillaréis vuestras almas y no haréis ninguna obra. Levítico 23:27 dice, ciertamente el día 10º de ese mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis una santa convocación y humillaréis vuestras almas. Números 29:7 dice, el día 10º de este mes séptimo tendréis una santa convocación y humillaréis vuestras almas, ningún trabajo haréis. Entonces parece que es clara,
clara la información. La palabra del Señor nos muestra por medio del escrito de Lucas en Hechos 27:9, que el ayuno se seguía practicando, era la manera en cómo se hacía, ahora sí que afligir o humillar nuestras almas era con ayuno precisamente, ¿verdad? Y así es como lo vamos a hacer, con el favor del Eterno, ¿sí? Y dice en el 23:32, y esto es bien importante también: Shabbat de reposo solemne os será, humillaréis vuestras almas el 9º día del mes, reposando en vuestro Shabbat desde la tarde hasta la otra tarde. ¿Qué quiere decir? Supongamos, el domingo parece que vamos a tener el ocaso, o sea, el inicio del día 10, que es el día que es el día del ayuno, lo vamos a tener como a las 6:30 más o menos. Nosotros vamos a empezar a ayunar desde las 6 de la tarde, o tal vez un poquito antes, ¿verdad? Un poquito antes, ¿verdad? Que sea como una hora antes, desde las 5:30 tomamos el último vaso con agua. ¿Para qué? Porque así lo dice la palabra. Y no, nosotros no tenemos problema con aumentar una hora más, ¿verdad? Y así lo vamos a hacer con el favor del Eterno, porque queremos agradarle. Sabemos que hemos sido salvos por la gracia que es a través de Yeshua nuestro Mesías, pero queremos agradarle, y como pueblo yo quiero humillarme delante del Señor, porque aunque yo estoy en paz, yo estoy en shalom, no soy perfecto, tengo muchas cosas que todavía el Señor está tratando conmigo, ¿sí? Pero de cualquier modo, yo quiero verdaderamente ser parte del pueblo y pedir perdón por los pecados del pueblo. Sí, de nuestra quejilá, de nuestra congregación, ¿sí? Ya nos conocemos y sabemos, ¿verdad? Nos conocemos y sabemos que no somos perfectos. Y vamos a pedir perdón por los pecados que conocemos entre nosotros, con toda humildad y mansedumbre, no de ninguna manera para levantar un dedo de juicio, sino para verdaderamente con mansedumbre pedir al Señor que haga la obra en nuestros hermanos, que haga la obra en mí primeramente, desde luego, pero también en otras quejilot, en otras congregaciones, en otros lugares, en otros países. Que el pueblo del Señor hemos estado en pecado, necesitamos humillarnos delante del Señor y que el Señor tenga misericordia, que no nos deje, que no nos abandone, que la obra que ha empezado en nosotros sea terminada, ¿sí? Porque tal vez, ¿verdad?, justo sería que nos abandonara, porque no podemos avanzar, somos muy carnales, nos cuesta trabajo ser espirituales, pero confiamos en que Él es de gran misericordia para con nosotros. Él ha sido bueno, está siendo bueno con nosotros. Y Él, ¿verdad?, no, ahora sí que no escatima en derramar su tan grande amor, su paciencia, su tolerancia, su misericordia para nosotros. Entonces hay que humillarnos. Yo me quiero humillar y pedirle por ti, pedirle por el pueblo del Señor en todo el mundo, pedirle por mi familia, por los pecados de mi familia, humillarme, ¿verdad? Y que el Señor me siga mostrando estos días todo lo mal que hay en mí y ver que cada vez que fallo es otra vez entender que estoy completamente a expensas de la misericordia de Él. Es necesario que sigamos humillándonos delante de Él, ¿sí? Vamos a ver. Entonces vamos a comenzar el ayuno el domingo a las 5:30 y lo vamos a terminar hasta el lunes a las 6:30, pasando las 6:30, las 6:40, más o menos. Entonces ahí vamos a completar más de 25 horas de ayuno. Bendito sea el Eterno, ¿sí? Y vamos a poder festejar juntos y darle gracias al Señor por su tan grande misericordia. Sigamos humillándonos en esta semana. Si no ayunas, no importa, pero en esta semana, no el día. El día es un mandato, a menos de que tengas un problema médico, que no te sea posible poder ayunar. Ok, yo sé que el Señor conoce. Yo sé que el Señor conoce tu corazón, pero en esos casos, ahora sí que excepcionales, todos los demás podemos ayunar. Todos los demás podemos hacer ese tiempo apartado para el Señor y humillar nuestra alma delante de Él. ¿Por qué? Su pueblo, ¿sí? Su pueblo es el producto del sacrificio de nuestro Mesías Yeshua, porque Él murió y derramó su sangre para comprarse un pueblo para sí. Entonces, por los pecados del pueblo que es del Señor,
por las faltas que tenemos, es que nos vamos a humillar para seguir, ¿verdad?, pidiéndole al Señor misericordia y que siga obrando en nosotros. Amén. Muy bien, sigamos. Ayuno, fechas. Yom Kippur, día de expiación. El año 59, como vemos en todos los comentarios, ¿verdad?, en varios de los comentarios, entre el mes de septiembre y octubre, 10 del séptimo mes de la Biblia, que es Tisri. Entonces ya vimos, ¿verdad?, que pasan como 25 años y se sigue dando este ayuno. Vamos a leer un pasaje, que esto es bien importante para los días que continúan. Nosotros es muy importante que tengamos una actitud correcta. No somos mejores que nadie. Olvídate de creer que eres o que somos mejores que el que sea. Es más, ni debería de estar comentando eso, porque tú y yo sabemos que todavía nos falta mucho, que todavía el Señor va a tener que derramar más misericordia para mi vida y para tu vida, para nuestra quejilá. Entonces, de ninguna manera es estar volteando a los demás que si lo hacen o no lo hacen. No, nosotros tenemos que ser maduros en esto y empezar a entender que en mansedumbre y humildad tenemos que hacer esto. Tenemos que humillarnos porque el pueblo tiene que ser bendecido, tiene que ser, ¿verdad?, ahora sí que interceder para que el Señor obre a favor de su pueblo. Y no que no lo haya estado haciendo o que no lo haga, sino que es necesario atender a lo que Él ha establecido como su tiempo designado. Vamos a leer Isaías 58. ¿Sí? Esto es bien importante porque es algo que el Señor nos está expresando para que no caigamos en errores que no son convenientes. Isaías 58 dice así: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como una trompeta. Es claro que todo en este ambiente, ¿verdad? Porque si es verdad que la final trompeta es en Yom Teruah, en el tiempo de la trompeta, el gran trompetazo, es bien curioso porque la final trompeta es el día 1 de Tisri, del séptimo mes, pero el gran trompetazo es el día 10. Entonces, después del último trompetazo hay un gran trompetazo. Eso es lo que dice la palabra. Dice: clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como una trompeta, denuncia a mi pueblo su rebelión, a la casa de Jacob sus pecados, que me buscan de día en día y muestran deseo de conocer mis caminos, como un pueblo que practicara la justicia y que no abandonará la ley de su Dios. Fíjense qué tremendas palabras, porque ahí otra vez nos dice que es el deseo de nuestro Señor para su pueblo, para el pueblo que ha sido comprado con la sangre de su amado Hijo. Y dice: me piden las ordenanzas de justicia, se complacen en la cercanía de Elohim. Decís: ¿para qué ayunar si no haces caso? ¿Afligir nuestra alma si no te enteras? Pero he aquí, el día de ayuno buscáis vuestro interés. Y aquí está algo muy importante. Si bien estamos humillándonos para que el Señor nos perdone de nuestros pecados, pero acuérdate, el Señor nos perdonó, pero ahorita tenemos que ser uno con el pueblo, por el pueblo que el Señor compró con su propia sangre. Entonces, dice: pero he aquí, el día de ayuno buscáis vuestro interés. 3. Pero he aquí, el día de ayuno buscáis vuestro interés y apremiáis todos vuestros trabajos. He aquí, para contiendas y debates ayunáis, para herir con puño inicuamente. No ayunéis como ahora, si queréis que vuestra voz sea oída en lo alto. Esto es tan importante, porque aquí lo está diciendo claramente. Nosotros nos humillamos delante del Padre porque queremos que escuche nuestra voz. Imagínate qué tremendo que tú estés esperando una audiencia con el presidente de la ciudad, la presidente, o con el gobernador del estado, aún con el presidente de la república, ¿sí? Y tú cuando llegas no sabes qué pedir, no sabes qué hablar, y se te cierra la boca y dices: bueno, es que yo me hice esta cita porque quería verlo y quería decirle que... Y no sabes ni lo que vas a decir. O dices tonterías. Cuando nosotros estamos hablando de este tiempo designado por el Eterno, aún tenemos que pedirle
que por medio de su Ruach, de su Espíritu, nos guía a estar intercediendo con sabiduría. No para nuestro deleite, no para cosas egoístas, sino para cosas que están en su corazón y que nosotros estamos empezando a abrazar. Nosotros empezamos a interesarnos por lo que es de interés de Él, ¿sí? Y así es como lo tenemos que hacer, ¿verdad? Ahorita con tantos problemas que hay, que la pandemia, que hay enfermos, que en el hospital, etcétera, y que los gobernantes están con eso, ¿verdad? Como queriendo resolver. Y que a ti se te atienda y se te diga, ¿sabes qué? Te vamos a dar 15 minutos para que hables con la presidente o con el gobernador, ¿sí? Con una propuesta correcta, que ya sabes que es necesario y que ellos están trabajando para eso. Pues se van a alegrar y van a decir, ok, mira, aquí nos están ayudando. Hay gente que está interesada en lo que estamos haciendo. No vienen a traer más problemas, sino vienen a traer soluciones. No es que vayamos a traer soluciones delante del Eterno, pero sí estar empáticamente, en completa armonía con lo que está en el corazón del Señor, haciéndonos unos con Él, porque ese fue, ¿verdad?, el camino que siguió nuestro Mesías. Era uno con el Padre y el Padre era uno con Él. Ejad. Y nosotros empezamos a ser verdaderamente, ahora sí que uno con ellos, uno con el Padre, uno con el Hijo, porque nosotros queremos lo que está en el corazón de Él. Nosotros deseamos que se cumpla, deseamos que el Mesías venga, deseamos que seamos santificados, deseamos ser instrumentos para que otros conozcan de Él. Deseamos ser sus manos y ser su boca. Deseamos verdaderamente ser sus pies y verdaderamente ser instrumentos para que ahora sí que su luz empiece a proyectarse en todo lugar que nosotros vayamos, siendo la gloria y la honra para Él. Eso es algo que está en nuestro corazón y queremos que así sea. Vamos a pedirle, ¿verdad?, en esta audiencia que nos está dando, en esta cita que Él está abriendo, tener el corazón correcto y no estar pidiendo para nosotros mismos, sino verdaderamente involucrarnos en lo que está en su corazón. Vamos a continuar. Y dice, si queréis que vuestra voz sea oída en lo alto. Fíjense qué tremendo, ¿verdad? Entonces, si quieres que se oiga tu voz en lo alto, quita el egoísmo, no quites. Ahora sí que quita tus intereses personales en todo esto. Quita el pleito, quita el debate. Quita, ¿verdad? Dice aquí, el golpear a los demás, el utilizar tu boca para herir. Quita todo eso. En el 5, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que mueva la cabeza como un junco y se acueste sobre saco y ceniza. ¿Llamaréis a eso ayuno, día agradable de Yahweh? En palabras de nuestro Mesías, fíjense cómo lo menciona todo esto en Mateo 6:16. Cuando estéis de ayuno, no seáis como los hipócritas, que desfiguran su rostro, sobrios, para demostrar a los hombres que están ayunando. De cierto os digo, ya están recibiendo todo su recompensa. Pero cuando tú ayunes, unge la cabeza y lávate la cara, para que no parezca a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Entonces, aquí cuando está hablando en Isaías, está diciendo, este es el ayuno que yo escogí, que de día aflijas al hombre, su alma, que mueva la cabeza como un junco y se acueste sobre saco y ceniza. ¿Para qué sirve todo eso si no se está haciendo lo que se tiene que hacer? ¿Llamaráis a este ayuno agradable al Señor, a Yahweh? Y el Señor lo dice igual, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Tenemos que hacerlo a su manera, en la manera que Él está esperando. Veamos, y dice en el 6, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de maldad, soltar las cargas de opresión y dejar ir al libre a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Y sigue. Entonces, fíjense qué tremendo, porque cuando nosotros vemos el Mateo juntamente con Isaías, como que el Mesías estaba siguiendo el mismo patrón que estaba siguiendo Isaías 58 o el Mateo 6. Vamos a ver.
Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Tu justicia irá delante de ti y la gloria de Yahweh será tu retaguardia. Entonces invocarás y Yahweh responderá. Suplicarás y él dirá, heme aquí. Fíjense qué bendición. Si quitas en medio de ti la opresión, el dedo amenazador y las palabras arrogantes. Qué importante delante del Señor. No podemos ahora sí que engañarle. No podemos estar actuando con arrogancia, con tanta presunción y con tantas palabras necias y decir, ¿sabes qué? Me voy a humillar delante de ti. No, el Señor está esperando que vayamos realmente en humildad y nos humillemos delante de Él. Sigamos. Si de tu alma sacas para el hambriento y sacias el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Fíjense qué tremendo, porque al estar hablando de las tinieblas y la luz, exactamente después de hablar del ayuno, el Señor está mencionando esto. No acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe y donde los ladrones irrumpen y hurtan. Entonces nos damos cuenta que después de hablar de que hagámoslo delante del Señor en secreto para que Él nos recompense, inmediatamente después dice, no acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe y donde los ladrones irrumpen y hurtan, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no irrumpen ni hurtan. Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará sumido en tinieblas. Y si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuánto más no lo serán las tinieblas mismas? Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro. Se apegará al uno y menospreciará al otro. No podré servir a Dios y a Mamón. Las riquezas, el dinero, la personificación del Dios del dinero y de su poder. ¿Sí? No podemos estar sirviendo a eso y al Señor. Entonces, nosotros vemos, si tu alma sacas para el hambriento y sacias el alma afligida, ¿cómo se hace eso? Con recursos, con dinero. Pero si tu ojo es maligno y codicias lo que tienes y no quieres dar, no vas a poder ser bendición para el que necesita. Y cuando tú vayas delante del Señor en ayuno, va a decir, tú humillas tu alma, tú te haces como un junco, tú haces ver como que estás sufriendo mucho por el ayuno, pero en tu caminar no has querido ser luz para otros que están en necesidad. Eso es lo que está diciendo. Fíjense cómo embonan la enseñanza de Isaías 58 con Mateo capítulo 6, hablando del ayuno y la necesidad que nosotros tenemos de no ser hipócritas y de estar verdaderamente siendo instrumentos para bendecir a otros. ¿Sí? Entonces dice, invocarás a Yahweh y Yahweh responderá, suplicarás y Él dirá, heme aquí. Si quitas del medio de ti la opresión, el dedo amenazador y las palabras arrogantes. Si de tu alma sacas para el hambriento y sacias al alma afligida, en las tinieblas será tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Esto es tan importante porque dice, si de tu alma sacas para el hambriento. No dice que si de tu bolso o de tu cartera, es de tu alma. Porque si tu alma está en oscuridad, no vas a sacar de tu bolso ni de tu cartera, no vas a querer bendecir a otros. Eso es lo que está diciendo el versículo. Fíjense qué importante, qué tremendo que todo esto del ayuno tiene que ver con una vida de dar, con una vida de que nosotros seamos verdaderamente instrumentos para bendecir a los que nos rodean. Tenemos que hacerlo. Yo quiero hacerlo. Mañana yo voy con mi familia, por lo menos con Isaac, porque el lugar no está muy bonito, ¿verdad? Pero vamos a ir a llevarle comida a unas personas que descubrimos ayer o antier.
Las descubrimos aquí en un lugar donde se están congregando muchas personas a vivir literalmente, ¿cómo se dice? A la intemperie, ¿sí? Completamente. No, a mí me dolió mucho ver a un hombre que parecía que estaba sano, pero tirado en esa banqueta y al lado hay una alcantarilla y las cucarachas corriendo alrededor de él y él sin moverse ahí. Eso me impactó mucho, ¿no? Y entonces vamos a tratar de dar por lo menos un poco, empezar a volver a retomar el ir a las calles. Me bendicen mucho cuando yo voy a Ensenada, porque el ministerio en las calles tiene años, hermanos, años. La misma persona, empezó el pastor Fabián, le siguieron algunos, y ahorita la misma persona tiene años haciendo lo mismo, bendiciendo a la gente de la calle con un caldito de pollo y de verduras. Todos los domingos ahí están temprano dándole de comer a esa gente. ¿Saben qué? Están haciendo lo que deben hacer. Puede ser eso y mucho más, ¿sí? Todo lo demás está bien, pero ese es el menesteroso, es el que vive alrededor de nosotros, es el que está ahí, es el que está a la mano para poderlo bendecir. Si podemos bendecir a los niños, bendice a los niños. Si a la viuda, a la viuda. Si bendices a todos, qué bueno a todos. Pero eso es algo muy importante que nosotros hagamos. Cuando yo veo a una persona en la calle y que le damos algo, nosotros decimos, bueno, es que no se lo merece. Creo que lo había comentado esto, no sé si con los que estaban aquí, alguien que estuve platicando o en otro video, pero es algo muy importante. Nosotros pensamos, ¿sabes qué? Ese hombre que está en la calle es un extranjero que probablemente viene huyendo, que probablemente es delincuente, está en drogas, probablemente es un violador, un asesino, está en alcoholismo, no sé lo que pudiera estar él, ¿sí? Pero aquí hay algo muy importante. Él tendrá pecados, pero recuerda que la sangre del Mesías fue derramada para salvarte de tus pecados, y también fue muerto y derramada su sangre para salvarlo a ese hombre que está en la calle, también de sus pecados. ¿Quiénes somos nosotros para juzgarle? Nosotros no podemos hacerlo, aunque es verdad que ha hecho mal. El Señor, si Él se arrepiente, lo va a aceptar y lo va a recibir, y va a haber gran fiesta porque un pecador se ha arrepentido. Entonces, no seamos, ¿verdad?, nuestro ojo que no sea maligno, que nuestro corazón no esté en tinieblas, sino que nuestro ojo sea sano, que no vea con avaricia del no quererse despojar, sino al contrario, que veamos la oportunidad para que de nuestra alma, fíjense qué tremendas palabras, que tu alma saques para el hambriento, de tu alma saques para el hambriento. ¿Qué es lo que está diciendo? No damos porque nuestra alma está en oscuridad. Nos cuesta trabajo despojarnos, porque nuestra alma está en oscuridad. Es bien tremendo esto, pero sigamos. Entonces aquí lo vemos, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará sumido en tinieblas. Y si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuánto más no lo serán las mismas tinieblas? Si ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará al uno y menospreciará el otro. No poder servir a Dios y a Mamón. 11. Fíjense, porque estamos en luz y estamos haciendo y sacamos de nuestra alma para dar al necesitado, Yahweh te pastoreará para siempre, y en las sequías saciará tu alma, dará vigor a tus huesos, serás un huerto bien regado, un manantial cuyas aguas nunca faltan. Los tuyos reedificarán las ruinas antiguas, volverán a levantar los cimientos de muchas generaciones, y serás llamado reparador de brechas, restaurador de senderos para descansar. Qué bendiciones estos versículos, qué bendición.
¿Sí? Que el Señor nos está hablando de esto, restaurador de senderos para descansar, ¿sí? Yo me imagino vas en la carretera después de conducir tanto tiempo, ¿verdad? Y tu carro tal vez ya se está calentando también y ves un lugar de descanso y te paras ahí y puedes bajarte, que descanse tu carro, tú también descansas de manejar, y ves el paisaje, hasta puedes comer algo y te pones a pensar qué bendición que hay este lugar, ¿sí? Restaurador de senderos para descansar, ¿sí? Qué bendición que nosotros podamos ser el instrumento para que alguien pueda estar en reposo, puede estar en descanso, ¿sí? En este mismo sentido, ¿sí? La palabra del Señor nos dice, no lo voy a leer, nada más, en esa mismo Isaías 58, después de hablar hablar del ayuno y tener la actitud correcta, precisamente habla también del día Shabbat, del día de reposo. Fíjense qué tremendo, porque en el día de reposo, el día de Yom Kippur es un día de reposo. ¿Será casualidad que por eso está en ese orden? Fíjense qué tremendo, ¿no? ¿Sí? Y sí, dice, si detienes tus pies en el Shabbat para no hacer lo que te plazca en mi día santo, si llamas al Shabbat tu delicia, ¿qué acaba de decir? Para el ayuno, ¿sí? Que no estés en tus propios caminos, que no caminas porque no trabajas para tus propias cosas, que estés en luz, ¿verdad? Todo eso, ¿verdad? Lo mismo está hablando, que apartemos nuestros pies de nuestros propios caminos y no hablemos nuestras propias palabras y la bendición va a ser para tu vida. Y con esto vamos a terminar. En Joel 2:12, y tiene que ver con esto, con Yom Kippur. Pero ahora, dice Yahweh, volveos a mí de corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Volveos a Yahweh vuestro Dios. ¿De qué está hablando? Techubá. Está hablando de Techubá. ¿Qué quiere decir? Volver a los caminos de Yahweh. Arrepentimiento. Eso es lo que quiere decir. Volveos a Yahweh vuestro Dios, que es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia, y se conduele de la desgracia. Quizá desista y se vuelva, y a su paso deje bendición y oblación y libación para Yahweh vuestro Elohim. Soplad el chofar en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Y esto es para el domingo en la tarde y para el lunes en la tarde, ¿verdad? Congregad al pueblo, santificad la asamblea. Eso es lo que estamos haciendo ahorita. Hay que santificarnos como asamblea, como congregación. Reunid a los ancianos, reunid a los niños, a los que maman. Salga el novio de su alcoba. No es tiempo de, ahora sí, de que estar en disfrute, sino de afligir nuestra alma. Salga el novio de su alcoba y la novia de su tálamo. Lloren los sacerdotes entre el atrio y el altar. Digan los ministros de Yahweh: oh Yahweh, perdona a tu pueblo. No entregues tu heredad al oprobio, a la burla entre los gentiles. ¿Por qué se ha de decir entre los pueblos: ¿dónde está tu Dios? Todo esto tiene que ver con que nosotros vivamos dentro de la voluntad del Señor. Si nosotros vivimos dentro de la voluntad del Señor, en mansedumbre, en humildad, atendiendo a sus llamados, nadie se va a preguntar: ¿dónde está el Dios de esos que hablan de guardar esto y hacer aquello? ¿Sí? Pero al Señor no lo podemos engañar. Realmente tenemos que vivir en mansedumbre y en humildad, atendiendo los tiempos de Él. Hermanos, este tiempo hay que utilizarlo y utilizarlo correctamente. Vamos a dejar los deleites, vamos a dejar las cosas que nos están impidiendo acercarnos a Él, porque nos vamos a presentar delante del Eterno. Nos vamos a presentar en humillación, ¿verdad? Para que Él extienda su misericordia más y nos restaure. Que el Señor nos ayude a poderlo hacer correctamente. Que el ayuno de este domingo en la tarde hasta el lunes en la tarde, en la noche, sea grato delante de Él. Yo le pido eso al Señor,
para que juntos podamos ayunar con una actitud correcta. Esto es un ayuno público. Todos sabemos que los que van a estar ayunando, no tenemos que demostrarle a nadie nada. Es delante del Padre. ¿Sí? Yo sé que puede haber dolor de cabeza y que te sientas mal. Y más que estamos tan acostumbrados a comer tantas veces al día. ¿Sí? Pero sé que sí lo vamos a poder hacer. Porque el Señor es propicio que lo hagamos en este tiempo. Es claro que está en su corazón. Entonces yo te invito a que ya te prepares, que le bajes al café, que le bajes a los azúcares, a los refinados, para que el día de ayuno pueda ser llevadero. Entonces hay que prepararnos desde ahorita. Hay que bajarle también a los cárnicos, a toda la carne y todo eso, comer cosas más ligeras en cuanto más cercanos estemos a este ayuno. ¿Sí? Entonces hay que hacerlo con orden y yo sé que todo va a estar bien. El Señor nos va a ayudar a poder salir adelante en este tiempo de aflicción. Pero lo principal es que aflijas tu alma. El ayuno es algo físico, pero es necesario que nosotros ahora sí que nos dolamos por el pecado del pueblo, porque sí hay pecado en el pueblo, sí tenemos pecado, es nuestro pecado y tenemos que ir delante del Señor para que nos perdone. ¿Sí? Entonces, como pueblo tenemos que entender que no estamos como deberíamos y que si nosotros no tenemos, ahora sí que no nos importa cómo está el pueblo, algo anda mal en la fe que tú tienes, algo anda mal en la percepción que tienes del sacrificio del Mesías, porque es completamente claro que el Señor derramó su sangre para comprarse un pueblo para sí, y que la congregación de los santos, sí, efectivamente tiene que ser comunidad, tiene que ser corporativo, no es individual, no es individual. Eres salvo individualmente para poder ser parte del corporativo, del pueblo, de la familia, del cuerpo. ¿Sí? Entonces que el Señor nos ayude a tener esa visión de su cuerpo y la visión que Él tiene para que nosotros seamos luz. Y con esto termino. La palabra del Señor dice, y bien claramente, ¿sí?, que nosotros vamos a ser conocidos por el amor que tenemos los unos con los otros. Porque nosotros estamos verdaderamente comprometidos en ser uno, ser una familia. Y nos hemos comprometido delante de Él en amarnos. Y eso quiere decir que a pesar de que yo conozco las debilidades que puedas tener, he tomado la decisión de amarte y bendecirte. Y a pesar de que conoces que no soy lo que debería de ser, has tomado la decisión de amarme y de aceptarme y orar por mí para poder yo salir adelante en esas debilidades. Entonces, el amor del Padre, el amor que hemos recibido a través de Yeshua el Mesías, es para que nosotros podamos amarnos a pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestros defectos, ¿sí? Y que el Señor nos ayude para reconocerlos, pedirle perdón por nuestro pecado y que Él venga a restaurar a su pueblo Israel. En Yeshua nuestro Mesías, esta es mi oración. Bendito Abba, ten misericordia. Te pido que estos días que faltan para presentarnos delante de ti, así como lo aprendimos ahora, estar en esas citas divinas, en esos tiempos designados por ti, que vayamos bien preparados, que nuestra alma no esté en oscuridad, que nuestro ojo no sea maligno, que no esté en soberbia, que no esté en tacañez, sino que realmente seamos instrumentos para bendecir a los que más necesitan, que con facilidad podamos despojarnos y que podamos ayudar al más necesitado. En el nombre de Yeshua HaMashiach, ten misericordia y ayúdanos. Haz tú, Señor, la obra y ayúdanos a ser constantes en hacer el bien, constantes en ser tus manos y tus pies, constantes en bendecir a los demás. No creamos que por una vez y ya, sino que sea un estilo de vida, tu pueblo siendo bendición para los que más lo necesitan. En el nombre de Yeshua, que así sea, y que podamos ser instrumentos para bendecir al menesteroso, al extranjero, al huérfano, a la viuda, al que está en necesidad. Ten misericordia, Señor, y ayúdanos. Y que nuestro esfuerzo para poder ayudar a otros sea agradable delante de ti, y que siempre caminemos en humildad
y en mansedumbre. Ayúdanos a que sea así. Ten misericordia y quita de nosotros, como te pido, Señor, que quites de nosotros la palabra arrogante, el golpear, el poner yugos, el estar, Señor, criticando a otros sin poder atender a las cosas que nosotros tenemos. Líbranos de estar queriendo quitar ahora sí que la astilla en el ojo ajeno cuando nosotros tenemos una viga en nuestros ojos. Líbranos de caer en esa hipocresía. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Y que todo esto sea para liberar a tu cuerpo de toda inmundicia, de toda maldad, de todo pecado. Porque así lo dice tu palabra. Que se suene la trompeta y que ahora sí que se haga ver el pecado que se tiene. En el nombre de Yeshua queremos ir limpios a esta solemnidad que tenemos delante. En el nombre de Yeshua HaMashiach, a ti sea toda la honra y el honor, por siempre y siempre. Amén y amén. Que el Señor te bendiga grandemente, y así como lo leímos, que haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé shalom. Nos vemos pronto.